El regreso del Boeing 747 está cambiando la aviación para siempre. Durante más de medio siglo, hubo un avión que dominó los cielos y se convirtió en un símbolo del viaje moderno. Un gigante que cambió la forma en la que el mundo se movía, conectando continentes, culturas y millones de personas cada día. Pero en 2023, algo que parecía inevitable finalmente ocurrió. El último Boeing 747 salió de la línea de producción, marcando el cierre de una era que había definido la aviación durante generaciones. Para muchos, ese momento representó el final definitivo del legendario Jumbo Jet. Un avión de 4 motores que durante décadas fue el rey de los cielos, pero que en los últimos años parecía haberse quedado atrás frente a aeronaves más modernas, más eficientes y más económicas. Parecía que la historia había terminado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El Boeing 747 no desapareció, no fue olvidado. De hecho, comenzó a regresar al centro de la conversación global en la industria aeronáutica. Y la gran pregunta empezó a surgir entre expertos y entusiastas de la aviación. ¿Por qué este gigante del aire vuelve a ser relevante ahora? Para entender este sorprendente regreso, primero hay que retroceder varias décadas, hasta el momento en que todo comenzó. A finales de los años 60, el mundo estaba entrando en una nueva era. Los viajes aéreos estaban creciendo a un ritmo nunca antes visto. Cada vez más personas querían volar, cruzar océanos y conectar con otros países. La aviación comercial estaba dejando de ser un lujo exclusivo para convertirse en una herramienta de transporte global. Boeing vio venir ese cambio antes que nadie. La compañía entendió que el futuro de la aviación necesitaría aviones mucho más grandes, capaces de transportar enormes cantidades de pasajeros y carga en un solo vuelo. Así nació una de las apuestas más ambiciosas de la historia de la ingeniería aeronáutica: el Boeing 747. Cuando este avión hizo su primer vuelo, no solo era grande, era gigantesco para su época, con 4 potentes motores, un fuselaje ancho y una capacidad nunca antes vista. El 747 rompía todos los límites conocidos en la aviación comercial. Pero lo que realmente lo hacía único era su diseño. Esa característica joroba sobre la parte delantera del avión no era solo una decisión estética, era una idea visionaria. Los ingenieros de Boeing pensaban que en el futuro los aviones supersónicos dominarían el transporte de pasajeros. Así que diseñaron el 747, con la posibilidad de transformarlo fácilmente en carguero. Gracias a esa estructura elevada, el avión podía abrir su nariz y cargar mercancía directamente por la parte frontal. Una característica que ningún otro avión comercial tenía. Ese detalle terminaría siendo crucial décadas después. Durante los años 70, 80 y 90, el Boeing 747 se convirtió en el corazón de los vuelos intercontinentales. Aerolíneas de todo el mundo lo utilizaron para conectar ciudades separadas por miles de kilómetros. Para millones de personas, volar en un 747 era una experiencia inolvidable. El interior del avión ofrecía posibilidades completamente nuevas. Algunas aerolíneas instalaron bares a bordo, zonas de descanso e incluso elegantes escaleras en espiral que llevaban a la cubierta superior. Volar dejó de ser simplemente un medio de transporte. Para muchos pasajeros, se convirtió en una experiencia especial. El 747 no solo transformó la aviación,
también cambió la percepción del mundo. Al permitir transportar a más personas y a mayores distancias, ayudó a hacer que el planeta se sintiera más pequeño y conectado. Sin embargo, ninguna era dura para siempre. Con la llegada del siglo XXI, comenzaron a surgir nuevos desafíos para este gigante de 4 motores. Uno de los mayores problemas era el consumo de combustible. Aunque el 747 era increíblemente potente, también necesitaba enormes cantidades de combustible para operar. Durante décadas, eso no fue un gran problema. Pero cuando el precio del petróleo comenzó a subir, las aerolíneas empezaron a buscar alternativas más eficientes. Y esas alternativas llegaron rápidamente. Aviones más modernos como el Boeing 787, Dreamliner o el Airbus A350 demostraron que era posible realizar vuelos de larga distancia utilizando solo 2 motores. Gracias a avances en aerodinámica, materiales compuestos y tecnología de motores, estos nuevos aviones consumían mucho menos combustible y requerían menos mantenimiento. Además, nuevas regulaciones permitieron que los aviones bimotores volaran rutas oceánicas largas con total seguridad, eliminando una de las ventajas históricas de los aviones de 4 motores. Poco a poco, el Boeing 747 empezó a desaparecer de las rutas de pasajeros. Aerolíneas de todo el mundo comenzaron a retirarlo de sus flotas. Lo que durante décadas había sido el avión insignia de la aviación comercial, empezó a convertirse en una imagen cada vez más rara en los aeropuertos. Pero cuando parecía que el destino del 747 estaba sellado, algo cambió. Aunque el mundo de los pasajeros avanzaba hacia aviones más pequeños y eficientes, el transporte de carga estaba viviendo su propia revolución. El comercio global estaba creciendo de forma explosiva y cada vez más mercancías necesitaban viajar rápidamente entre continentes. Y ahí es donde el Boeing 747 encontró una segunda vida. La versión carguera, especialmente el 747-8 Freighter, resultó ser una máquina extraordinaria para el transporte de mercancías pesadas y voluminosas. Gracias a su diseño frontal con apertura de nariz, podía transportar piezas gigantescas que simplemente no cabían en otros aviones. Turbinas industriales, maquinaria pesada, componentes aeroespaciales e incluso helicópteros podían ser cargados dentro de este coloso del aire. En ese campo, prácticamente no tenía rival. Esa capacidad se volvió aún más importante durante la pandemia mundial. Cuando las cadenas de suministro se vieron interrumpidas y el mundo necesitaba transportar urgentemente vacunas, equipos médicos y suministros esenciales, los aviones de carga se convirtieron en un recurso vital. Y muchos de esos vuelos fueron realizados por el Boeing 747. De repente, el avión que muchos pensaban que estaba desapareciendo, demostró ser más útil que nunca. Su enorme capacidad y versatilidad lo convirtieron en una pieza clave para mantener el comercio internacional, funcionando en un momento crítico. Pero incluso con este renacimiento en el mundo de la carga, el futuro del 747 sigue planteando grandes preguntas. La industria de la aviación está entrando en una nueva etapa donde la sostenibilidad es cada vez más importante. Reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono se ha convertido en una prioridad para fabricantes y aerolíneas.